como tenemos esta propiedad que es para un n natural, pero eso sería para todo n natural, vale la pena tomar algunos casos pequeños como para entender qué hacer o qué nos puede ayudar. Y el caso n igual a 1 nos dice que existe un valor alfa, o un alfa 1, tal que 1 entre f' de alfa es 1, que es lo mismo que decir f' de alfa es igual a 1. Ok. Bueno, tal vez antes de continuar, es importante mencionar un pequeño detallito, que es más un problema de redacción, y se dice que la función, bueno, que se puede entender de redacción, f es continua en intervalo 0, 1, pero diferenciable solo en el abierto. Entonces, si es continua en 0 y 1. Y cuando dice continua, función continua, nos referimos a intervalo 0, 1 completo. Estamos aquí, especificar, vamos para que esté claro que continua en todo 0, 1. Ok, entonces el resultado nos dice, existe un alfa con la propiedad de que la derivada es 1, y el principal resultado que tenemos para encontrar alfas o valores a los que podemos decir algo de la derivada, sin tenerlos explícitamente, es el teorema del valor medio. Que nos dice que existe un valor C en el intervalo AB abierto, tal que la derivada en este punto C coincide con la pendiente f de B menos f de A sobre B menos A. Bueno, esta es la pendiente que une los puntos de una función. Entonces existe un punto donde la recta tangente es paralela a lo que viene dado por el A y el B. Y en este caso, si usamos valor medio en intervalo 0, 1, nosotros sabemos que existe un alfa en 0, 1, tal que f' de alfa es igual a f de 1 menos f de 0 sobre 1 menos 0, y f de 0 es 0 y f de 1 es 1. O sea, tenemos 1 menos 0 sobre 1, que es 1. Entonces el caso n igual a 1, de esta forma queda completo. Y este es un caso que es sencillo, no nos deja ver tanto qué está pasando en el problema, pero sí nos dice una cosa, y es que el teorema del valor medio podría ser útil. Entonces, caso n igual a 1. Bueno, esto lo que nos dice es, tal vez, valor medio es útil en general. ¿Cuál es el asunto? Que si ocupamos valor medio en general, ocuparíamos n veces el valor medio. O sea, n intervalos. Okay, ya sabemos que existe un punto donde la derivada es 1, y nada nos garantiza que haya un segundo punto o que haya varios puntos donde la derivada es 1. De hecho, hay un ejemplo que es x al cuadrado. Aquí f' de x es 2x. Entonces aquí existe un único valor alfa, tal que f' de alfa es 1. En este caso es un medio. Lo podemos ver fácilmente que es un medio. Entonces nada nos garantiza, hay varios valores. Y queremos usar valor medio en intervalos, pero queremos aprovechar todo el intervalo 0, 1. Entonces, si regresamos aquí, podemos pensar en n intervalos, y 1 y 2, hasta n, que aprovechen
que aprovechen todo el intervalo 0, 1. Y bueno, hay otro detalle, y es que si se sobrelapan, tal vez el valor medio nos devuelva el mismo C en dos intervalos y queremos que los alfas sean distintos. Entonces, un cuidado que habría que tener, digamos, que en el futuro. Pero lo que nos dice esto de que seguro queremos aprovechar el intervalo 0, 1 es que serviría pensar en una partición. Pues podemos pensar en una partición de 0, 1. Claro, cómo hacemos la partición es lo que es difícil, porque uno podría decir, será una partición uniforme, intervalos de longitud 1 entre n, y si hacemos algo así, no estamos tomando en cuenta quién es nuestra función f, así que posiblemente vaya a fallar. Y es más, si hacemos el intento, de tomar, digamos, j menos 1 entre n, j sobre n, lo que tenemos es que valor medio nos va a decir que existe un alfa j, tal que f' de alfa j va a ser igual a f de j menos 1 sobre n menos f de j sobre n dividido entre la diferencia, que es 1 entre n. Y esto se ve muy feo porque 1 entre n, bueno, es algo que queremos, pero no sabemos, no tenemos la menor idea cuál es el valor de f en estos dos puntos, ¿verdad? En ninguno de los dos puntos. Entonces, no hay razón para que sirva. No nos dice mucho, porque no conocemos estos valores. Entonces, pensemos en el caso n igual a 2. Y el caso n igual a 2, nosotros podemos particionar nuestro intervalo en dos partes. Entonces, tomemos un x por ahí, un valor entre 0 y 1, y queremos escogerlo de forma adecuada. Pero si usamos valor medio, en ambos intervalos, 0x y el intervalo que da x a 1, entonces existen un alfa 1 en el primer intervalo de 0 a x, un alfa 2 en el segundo intervalo de x a 1, tales que la derivada en alfa 1 sería f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Bueno, f de 0, 0, entonces nos da f de x sobre x. Y el siguiente valor, f' de alfa 2, sería f de 1 menos f de x sobre 1 menos x. Y bueno, f1 es 1, entonces 1 sobre f de x, 1 menos f de x sobre 1 menos x. Entonces, necesitamos resolver el inverso de estos que están aquí, si lo sumamos, sea 2, o como ya los encontramos estos valores en términos de x sobre f de x más 1 menos x sobre 1 menos f de x sea igual a 2. Bueno, aquí podemos jugar un poquito con esta ecuación y obtener una especie de cuadrática. Multiplicamos por el denominador, nos queda x por 1 menos f de x más 1 menos x por f de x tiene que ser igual a 2 veces f de x por 1 menos f de x. Y podemos agrupar como una cuadrática en términos de
de f. Aquí podemos moverlo todo para un lado. Entonces, lo que voy a hacer es separar un poquito estos términos primero. Esto es 2 veces f de x menos 2 veces fx al cuadrado. Del lado izquierdo tendríamos x menos f de x. Tendríamos f de x y tendríamos menos x por f de x. Aquí, bueno, habría algo que se podría cancelar, que es este f de x con uno de estos. Y hay dos términos que se pueden juntar, que es el x, xf de x. Entonces, podemos escribir esto como, voy a escribirlos a la izquierda, todos los términos. F de x al cuadrado está multiplicado por este 2, ahora positivo. Vamos a poner el término f de x. Viene acompañado de este 1, se canceló el 2, entonces queda un 1. Entonces pongo aquí, ahora lo que cancelamos fue el 2, queda un 1. Este era positivo a la derecha, entonces se va a volver negativo. Vale la pena ponerlo aquí. Y 1 menos 2x. Y por último, nos va a quedar x. Todo esto tiene que ser igual a 0. Sí, perdón, aquí no es menos 2x, sino que es más 2x. Porque puse el menos por fuera. Okay. Entonces ahora sí, la fórmula discriminante me da 1 más 2x al cuadrado, restándole 4 veces el término del cuadrático y la constante en términos de f, entonces menos 8 veces x. Esto aquí es 1, más 4x, más 4x a la 2, le resto 8x, y esto me da 1 menos 4x más 4x cuadrado, y es muy parecido a lo que teníamos, solo que ahora los primeros tres términos, que es el 1 más 4x, ahora es con menos 4x, o sea que esto es 1 menos 2x al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, las soluciones nos dicen que f de x debería ser menos b más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Bueno, en este caso, el menos b es 1 más 2x más menos raíz cuadrada del discriminante sería 1 menos 2x sobre 4. Entonces tenemos dos casos. El caso más nos da un medio, f de x igual a un medio, se cancelarían las x, las 2x, y queda 1 más 1 sobre 2. Y el caso menos, lo que hace es cancelar más bien el 1, y los x van juntos. Entonces queda 4x, y esto nos da f de x igual a x. Entonces resulta que le podemos pedir dos cosas a f para que se cumpla esta ecuación. Y aquí se ve claro en los dos casos, en realidad. Si vamos a la ecuación original, si x es igual a f de x, básicamente estamos sumando 1 más 1. Mientras que si f de x es un medio, aquí tenemos x entre un medio, pues estaría multiplicando por 2. 1 menos x dividido en un medio, que es 1 menos un medio. Entonces nos queda 2 veces x más 1 menos x, que es 2. Entonces nos da dos soluciones. Eso nos da dos soluciones, que es si f de x es igual a x, o si f de x es igual a un medio. Podemos asegurar que exista un valor f de x tal que f de x sea igual a x. En realidad, este segundo existe, pero es 0 y es 1. No necesariamente hay otros valores con esta propiedad. Y aunque aquí hay dos soluciones, tenemos que intentar ver una que sea un poquito más general.
entonces podemos examinar esta solución que está aquí. F de X es igual a 1 sobre N, donde N es 2. ¿Por qué? Porque el teorema del valor intermedio, el teorema de valores intermedios, nos dice que existe un X tal que F de X es igual a un medio. ¿Por qué? Porque un medio está entre 0 y 1, que son las imágenes de F de 0 y F de 1. Entonces lo que vemos aquí es que el caso de n igual a 2 se puede resolver con una partición y encontramos condiciones de X que satisfagan esta propiedad, o sea, si existe. Y ahora si ocupamos un poco más de, bueno, para generalizar esta idea, concentrarnos en este valor de aquí, f de x es igual a un medio. Básicamente, al dividir entre un medio tenemos el n, bueno, tenemos el 2 y vemos una cancelación, ¿verdad? Aquí lo que estaríamos teniendo es x sobre un medio más 1 menos x sobre 1 menos un medio, que este a su vez es un medio, termina siendo 2 veces x más 2 veces 1 menos x, tenemos la cancelación y nos da 2. ¿Qué pasaría en general? Entonces, este 1 entre n, bueno, es un poquito específico en este caso, el 1 medio, porque solo es un valor. Nos gustaría recuperar este 1 medio, en general 1 entre n, pero que aparezca no en los valores de f, sino en el valor medio, ¿verdad? Porque aquí el f de x que teníamos teníamos f de x menos 0 y f de 1 menos f de x, 1 menos f de x, que 1 era el f de 1. Entonces, en general, si x es 0, digamos que es igual a 0, menor que x1, menor que x2, menor que xn igual a 1, son tales que la diferencia f de xy menos f de xy menos 1 es 1 entre n, el teorema del valor medio nos dice que existe un alfa i entre estos dos valores, xy menos 1, xy, tal que f' de alfa i es igual a f de x menos f de xy menos 1 sobre xy menos xy menos 1, donde el de arriba es 1 sobre n. Entonces tenemos 1 sobre n xy menos 1. Y si damos vuelta, 1 entre f' de alfa i sería n veces xy menos 1. O sea, una constante n multiplicando lo que llegaría a ser una suma telescópica. Esto nos dice que 1 entre f de alfa 1 más 1 entre f', perdón, alfa 1, f' de alfa 2, hasta 1 entre f' de alfa n, sería igual a n por la suma x1 menos x0, x2 menos x1, hasta xn menos 1, que es telescópica y nos queda n veces xn menos x0, que es 1. O sea, n por 1, que es n. Entonces el problema se reduce ahora a encontrar esta partición, estos xn, con esta propiedad.
que esta diferencia sea 1 entre n. Y nosotros, bueno, podemos hacerlo fácilmente dividiendo las imágenes de forma uniforme. Hay que tener un cuidado a la hora de formalizar, nada más. Entonces, digamos aquí está 1. Entonces sabemos que f de 1 es 1. Bueno, en principio la imagen se podría pasar de 1 y también se podría ir por debajo de 0, pero no importa. Nosotros podemos dividir el intervalo de imágenes de forma uniforme. Y con eso encontrar ciertas imágenes que nos dé un x1, un x2, en este caso un xn. No sé, como x3. ¿Sí? Sí hay que tener ciertos cuidados a la hora de formalizar. Bueno, primero que todo, uno siempre puede poder encontrar estos puntos por valores intermedios. Todos estos puntos que están aquí nos va a dar valores intermedios. Como todos están entre la imagen de f de 0 y la imagen de f de 1, valores intermedios, nos va a garantizar que existen estos puntos. Bueno, que cumplan que su imagen es 1 entre n, 2 entre n, n menos 1 entre n, o sea, aquí son diferencias de 1 entre n. Lo que no nos garantiza es que sean crecientes, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, no necesariamente van a ser crecientes. Porque, pues nosotros sabemos que la función puede tener varias veces la misma imagen. Y el valor medio nos dice, existe 1. Y nosotros vemos y dice, bueno, existen 3. Entonces, ¿cuál tomamos? Básicamente, los valores más pequeños. Entonces, lo que hay que tomar es, tome xy el menor valor en 0, 1, tal que f de xy es y sobre n. Hay que tener un cuidado aquí, bueno, es que queremos que xn sea 1, pues el menor valor tal que f de x es 0, pero f1 tal vez se alcanzó antes. Y si queremos que el último valor sea 1, entonces aquí voy a tomar y desde 1 hasta n menos 1. Porque ya f de 1 satisface esta propiedad, n sobre n es 1. Y aquí estoy usando una palabra delicada que es el menor valor. Porque nosotros podemos tomar un ínfimo, ¿verdad? O sea, si usted me dice sea a sub i el conjunto de los x en el intervalo 0, 1, tales que f de x es igual a 1 entre i, perdón, a i entre n, nosotros sabemos, y esto es por valores intermedios, sabemos por valores intermedios que a sub i no es vacío, ¿verdad? Hay por lo menos un punto, con esta propiedad, entonces podemos tomar el ínfimo. Tome xy, el ínfimo de a sub i, pero por continuidad, f de xy va a ser igual a i entre n. Y entre n, o sea, xy está en a sub i. O sea, es un mínimo. Y continuidad es porque si no estuviera en el intervalo, si hubiera más puntos en el intervalo, bueno, uno puede aproximarlos y se puede aproximar al ínfimo por valores todos iguales, ¿verdad? O sea, si nosotros sabemos que existe una sucesión de elementos de a sub i que aproximan xy, este ínfimo. ¿Verdad? O sea, bueno, como la sucesión
voy a llamar la sucesión A sub n. Va a depender de I, pero no importa porque es lo mismo en general. O sea, siempre que uno toma el ínfimo de las imágenes, siempre va a tener ese valor, porque existe esta sucesión con elementos A sub n en A sub i. Esa es la definición de ínfimo, que está arbitrariamente cerca del ínfimo. Y esto dice, entonces, A sub n converge a xi, pero la continuidad nos dice que f de A sub n converge a f de xi, pero por la definición de estar cada uno de ellos en el conjunto, todos estos tienen la misma imagen que si entre. Entonces, lo que tenemos es que estos puntos existen. Al tomar el ínfimo, nos garantiza que sea creciente, que el ínfimo de A sub i va a ser menor que el ínfimo de A sub i más 1. Y eso es por valores intermedios, ¿verdad? Si aquí está 0 y aquí está xi más 1, el ínfimo de los valores que son i más 1 entre n, la imagen pasa por ahí. Ya sabemos que hay un valor antes que pasa por i sobre n. Entonces quiere decir que ya hay un valor antes, el ínfimo de fijo es más pequeño. Entonces ese es el pequeño detalle técnico con el que hay que tener cuidado de hacer los xis crecientes, ¿verdad? Esto lo garantiza el valor medio. Y valores intermedios nos garantiza la existencia de los xis, pero no nos dice que van a ser crecientes. Podemos tomar el más pequeño con esa propiedad para que sean crecientes. Entonces así tomados los A sub i. Los A sub i, no, así tomados los xis, existe alfa i en el intervalo xi menos 1, xi, tales que f' de alfa i es igual a 1 entre n por xi menos 1, xi menos 1 menos xi, que es la diferencia de las imágenes. No, que la diferencia de las imágenes es 1 entre n, y esto implica que la suma igual a 1 hasta n de 1 entre f' de alfa i es la suma, n veces la suma de xi menos xi menos 1, y aquí lo copié al revés, más grande primero, y por ser telescópica nos da